Bienvenido a este rincón donde los muertos todavía murmuran y las sombras tienen memoria. Hoy no abriremos a un expediente cualquiera, hoy viajaremos a la Europa medieval, donde un hombre se volvió más temido que cualquier monstruo imaginado. No hablaremos del conde ficticio que duerme en ataúdes, sino del hombre real, del príncipe empalador, del verdadero Drácula. Acomódate, apaga las luces y prepárate para escuchar, porque esta historia es real y por eso es mucho más aterradora. Vlad Tepes nació en 1431 en la ciudad de Sighisoara, en el corazón de Transilvania. Su nacimiento marcó el inicio de una de las vidas más temidas y estudiadas de la Europa del Este. Su padre, Vlad II Dracul, era un noble guerrero valaco que había sido admitido en la Orden del Dragón, una hermandad cristiana que juraba proteger Europa de los avances del Imperio Otomano. El título de Dracul significaba el dragón, aunque en el idioma rumano moderno también se puede traducir como el diablo. De ahí que su hijo Vlad heredara el nombre con el diminutivo Draculea, es decir, el hijo del dragón o el hijo del diablo. Desde pequeño, Vlad fue testigo del conflicto constante entre los intereses de los cristianos del este europeo y el creciente poder otomano. El rey de Valaquia, región que él llegaría a gobernar, era una tierra de paso, una frontera entre civilizaciones, donde las lealtades cambiaban con el viento y la traición era moneda común. Su infancia fue abruptamente interrumpida cuando su padre, en un intento de asegurar la paz con los turcos, entregó a Vlad y a su hermano Radu como rehenes al sultán Murad II. Así fue como Vlad pasó parte de su juventud en el corazón del imperio enemigo. Durante su cautiverio, Vlad recibió una educación cortesana, aprendió el idioma turco, filosofía, aritmética, estrategia militar y los modos de la diplomacia otomana. Pero también fue expuesto a castigos brutales, humillaciones y, según algunas fuentes, abusos. Mientras su hermano Radu se adaptaba e incluso simpatizaba con los turcos, Vlad desarrollaba un odio profundo. Ese odio crecería, maduraría y se convertiría en el combustible de su futura venganza. En 1447, su padre y su hermano mayor fueron asesinados por nobles valacos con el consentimiento tácito del rey húngaro Juan Ujandi. Valaquia estaba sumida en el caos. Vlad escapó del Imperio Otomano y empezó una cruzada personal para reclamar el trono que le pertenecía por derecho. Su primer intento de acceder al poder en 1448 fue breve, tan solo unos meses, pero sentó las bases de lo que vendría después. En 1456, con el apoyo de fuerzas húngaras, Vlad recuperó el trono de Valaquia. A partir de ese momento comenzó un reinado que sería recordado no por su duración, sino por su ferocidad. Vlad entendía que gobernar en una tierra dividida, llena de nobles corruptos y bajo la amenaza constante de los otomanos, requería algo más que diplomacia, requería terror. La herramienta que eligió fue el empalamiento, un método de ejecución cruel, metódico y simbólicamente poderoso. Las víctimas eran atravesadas por una estaca larga que ingresaba por el recto y salía por la boca, el pecho o el hombro. La muerte era lenta, dolorosa y a menudo duraba horas o incluso días. Pero más allá del castigo, era un mensaje. Vlad utilizó el empalamiento de forma sistemática para castigar traidores, delincuentes, enemigos de la corona y cualquiera que osara desafiar su autoridad. La leyenda cuenta que mandó a empalar a miles de personas en una sola jornada, creando un bosque de cuerpos que cubría hectáreas enteras. Incluso se dice que almorzaba tranquilamente mientras observaba los cuerpos retorciéndose en las estacas. Pero su crueldad no era únicamente descontrolada. Vlad tenía un objetivo: instaurar el orden. Durante su gobierno, la delincuencia desapareció. Se dice que dejó una copa de oro en una fuente pública de Targoviste y nadie se atrevió a tocarla. La corrupción fue eliminada de raíz y la administración se volvió brutalmente eficaz. Vlad también reformó la estructura del poder nobiliario. Desconfiaba profundamente de los boyardos
los nobles tradicionales que habían traicionado a su padre y conspirado contra varios gobernantes anteriores, así que los obligó a marchas forzadas. Los empaló en masa o los reemplazó por campesinos leales. En su visión, el trono debía estar por encima de la aristocracia y la lealtad se premiaba con vida, la deslealtad con muerte. En 1462, su conflicto con el Imperio Otomano alcanzó su punto más álgido. El sultán Mehmed II, el mismo que había conquistado Constantinopla, envió una expedición a Valaquia tras el rechazo de Vlad a pagar tributo. Vlad respondió con una guerra de guerrillas brutal, quemó pueblos enteros, contaminó pozos y liberó prisioneros con enfermedades en los campamentos otomanos. Cuando Mehmed llegó a la capital Targoviste, se encontró con el famoso bosque de empalados, decenas de miles de cuerpos en descomposición, perfectamente alineados. El impacto psicológico fue tal que el ejército otomano se retiró. Pero la gloria de Vlad fue efímera. Su hermano Radu, apoyado por los turcos, logró reunir suficientes fuerzas y apoyo interno para tomar el trono. Vlad fue derrocado y buscó refugio en Hungría, donde fue encarcelado por el rey Matías Corvino. Estuvo preso durante más de una década. Duró ese tiempo, se casó con una noble húngara y tuvo 2 hijos. Fue liberado en 1475, cuando el peligro otomano volvió a crecer y se necesitaba su reputación con dureza. En 1476, Vlad regresó al trono por última vez, pero sus enemigos eran demasiados y sus aliados pocos. En diciembre de ese año fue asesinado en combate. Su cabeza fue enviada a Constantinopla como trofeo. Su cuerpo, dicen algunos, fue enterrado en el monasterio de Snagov, aunque su tumba estaba vacía cuando fue abierta siglos después. Años más tarde, un escritor irlandés llamado Bram Stoker escribiría una novela que marcaría la historia del horror, Drácula. Aunque Stoker jamás pisó Rumanía, se inspiró en la figura histórica de Vlad y la leyenda oral que aún lo rodeaba. Así nació el vampiro inmortal, el conde transilvano, el bebedor de sangre. Pero lo que muchos ignoran es que el verdadero Drácula no necesitaba colmillos ni castillos encantados, solo necesitaba poder y una estaca. Su historia, más que una leyenda, es un espejo de cómo el poder absoluto, el miedo y la venganza pueden dar forma a un gobernante que no se parece a un monstruo, sino a un hombre. Y así, el hombre que empaló miles murió decapitado y enterrado en el olvido, aunque algunos dicen que su cuerpo jamás fue hallado. Pero no te preocupes, seguro sigue empalando almas en algún rincón del infierno. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para seguir desenterrando los susurros del pasado. Dale me gusta si alguna vez has sentido un escalofrío con solo escuchar un nombre. Y recuerda, los monstruos de carne y hueso no necesitan alas ni colmillos, solo poder y silencio. Hasta la próxima, viajero de lo prohibido.